Hola, Dios te bendiga. Un día más para reflexionar en la palabra de Dios. Hoy lo titulé Dios se preocupa por ti. Vamos a leer Lucas capítulo 12, del versículo 4 al 7. Y dice así: A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. ¿No se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. ¿Qué trae miedo a nuestra vida? Muchos tienen miedo a la oscuridad. Otros tienen miedo a envejecer. Otros miedo a enfermar. Otros tienen miedo a ser pobres. Y otros hasta tienen miedo a la muerte. Entonces, ¿cómo luchamos con el miedo? ¿Hay que temer? Si es así, entonces, ¿qué clase de temor debemos tener? Nuestros versículos responden a estas preguntas. Sorprendentemente, Jesús nos dice que el temor mundano es algo que no tiene que preocuparnos. Por el contrario, a quien debemos temer es a Dios, porque Él es nuestro Señor soberano. Él es la autoridad máxima, creador del cielo y de la tierra. Debemos temer a Él y tener ese temor reverente como máxima autoridad. Jesús se dirigió a los que él consideraba sus amigos y él les está diciendo que no deben tener miedo de los que quieren dañar el cuerpo y destruirlo. La gente durante el tiempo de Jesús tenía miedo de los escribas y fariseos que eran capaces de hacer con ellos porque los expulsaban muchas veces de la sinagoga y no tenían medios para vivir y mantenerse por sí mismos. Otros fueron muertos, como Esteban, por ser fieles al Señor. Esta historia de Esteban la encontramos en Hechos capítulo 7, es muy interesante para leerla. Jesús dijo que no se debía tener miedo de estas personas porque una vez destruido el cuerpo, no podrían hacer otra cosa para perjudicar a las personas, ya que el cuerpo de los creyentes en Cristo dormiría en Él y se levantará en la mañana de resurrección y estarán siempre con el Señor. Por lo tanto, los discípulos de Cristo no tenemos que estar preocupados por nada, porque, como dice Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Qué hermoso, ¿no? Jesús recalca en este versículo 5 de Lucas 12 que estamos leyendo y dice: les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. El miedo mundano no es nada, pero el temor de Dios es todo. El hombre destruye el cuerpo y no puede hacer nada más que eso. Pero Dios juzgará
a todos y enviará al incrédulo al lago de infierno, al lago de fuego, por toda la eternidad. Porque dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Tenemos que ser conscientes de lo que dice Hebreos 9:27. Dice, está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después vengan al juicio. Las consecuencias para el no creyente se encuentran en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Vamos a leer. Dice desde el versículo 11. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Y seguimos leyendo en Lucas 12, el versículo 6 y 7, y nos dice, ¿no se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Los gorriones en tiempo de Jesús no valían nada. Era una mercancía muy barata. Pero Dios, sin embargo, no se olvida de ninguno de ellos. Entonces, ¿cuánto más valiosos somos nosotros para Dios? Jesús dice aquí que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Si Dios es tan minucioso y consistente de esos detalles, entonces ¿no crees que Él es consciente de todo lo que te está sucediendo? Así que la pregunta es, ¿a qué temer? Los incrédulos deben ser temerosos porque dice Hebreos 10:31. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por otro lado, la Biblia nos dice, tanto en Proverbios 9:10 como en el Salmo 111:10, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Dios comienza por reconocer nuestros propios pecados y temer las consecuencias de ello. Porque la consecuencia del pecado es el temor, es la separación del hombre con Dios. La persona que no ha aceptado a Jesús como su Salvador tiene que acudir a Él lo más pronto posible, porque Él es quien tomó sobre sí el castigo de nuestros pecados y murió en la cruz para que nosotros podamos ser salvos. No tengas
temor de acercarte a Él. Temé temor de las consecuencias si no te acercas a Él. Porque Él es el dueño. Él te ha dado vida con un propósito. Y ese propósito es que te unas a Él a través de Jesucristo, que es nuestro Salvador, para tener vida eterna. Y esa vida comienza ahora, porque Dios quiere una vida abundante y eterna para nosotros. Recuerda que Dios se preocupa por nosotros de la manera más profunda. Los gorriones han disfrutado de su existencia desde su creación, bajo la protección y providencia de Dios, pero nosotros valemos más que los gorriones. Dios se preocupa por ti. No dudes en acercarte a Él, de entregar tu vida, de pedir perdón por haber vivido alejado de Él y saber que en Él tenés salvación. En Jesucristo hay salvación, pero solo necesitas que te humilles ante su grandeza, que lo reconozcas como Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, que tú quieres lo mejor para cada uno de tus hijos. Por eso, Señor, en ti creemos, en ti confiamos, en ti esperamos, porque tú eres el dueño, el Señor, el Creador. Solo a ti tememos para que nuestras vidas estén plenamente guiadas por ti, porque tú nos amas. Ese temor es temor reverente, temor de amor, porque tú eres Dios Todopoderoso y eres amor, Creador del cielo y de la tierra. Oh Santo Señor, que mis amigos, mis hermanos, mis conocidos puedan entender este amor tan grande que tú tienes por la humanidad y quieres lo mejor. Pero perdona, Señor, perdona la desobediencia del ser humano. Perdona, Señor, por estar alejados de ti, por querer hacer lo que nos parece y no lo que tú nos dices, que eres el dueño. Queremos ser guiados por ti. Tú nos has dado el manual de vida en tu palabra. Por eso, Señor, ayúdanos, bendícenos, líbranos de todo mal. Queremos que tu presencia sea la que reine, porque tú eres el sabio, el que todo lo sabes y todo lo puedes. Por eso en tus manos encomendamos nuestras vidas, la vida de nuestra familia, la vida de cada persona que conocemos, aquellos que están en dificultad, aquellos que están enfermos, aquellos que están pasando por problemas económicos. Señor, bendícelos y líbralos del mal. Confiamos en ti, creemos en ti, por eso a ti alabamos y exaltamos, en el dulce nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios te bendiga y nos vemos mañana si Dios quiere.